Bueno, la clase pasada, pues básicamente estábamos platicando sobre los lípidos, características de ellos, y esta clase me voy a enfocar en las rutas metabólicas. Y no vamos a profundizar mucho en ellos, o sea, les voy a platicar cómo se metabolizan los lípidos. Em, el metabolismo de estas biomoléculas se dan principalmente en el hígado y en el tejido graso, es decir, pues donde se nos acumula la grasita, que es pues principalmente en el abdomen, pues en los animales sí se les acumula de que en el lomo, en las piernas, etcétera. Ahí va a haber unas células que se llaman adipocitos, donde se almacenan pues los lípidos. Esas tienen capacidad también o tienen activados ciertos genes que van a desencadenar las rutas metabólicas, pero principalmente se dan en el hígado. Eh, en el hígado, por ejemplo, lo que pasa es convierte los triglicéridos a glucosa y ya de glucosa pues se utiliza como energía. Em, pero en los adipocitos sirven también para generar calor, por ejemplo. Hay diferentes tipos de células de la grasa, entonces unos se enfocan para generar calor y otros sí se enfocan para almacenar energía. Bueno, en sí vamos a ver estas cinco rutas metabólicas. Uno es síntesis de ácidos grasos. Acuérdense que los ácidos grasos es la unidad eh, funcional o estructural de los lípidos y los ácidos grasos se unen a la glicerina para formar los triglicéridos. Eh, Luego tenemos la beta-oxidación de ácidos grasos. Básicamente, pues es el catabolismo de los ácidos grasos. Más que aquí, pues así se menciona beta-oxidación. Y pues es la degradación de los ácidos grasos. Tenemos lipogénesis. Acuérdense que génesis es de generación, pues básicamente es la síntesis de triglicéridos. Fíjense cómo aquí estamos manejando síntesis de ácidos grasos y lipogénesis como rutas metabólicas separadas. A final de cuentas, la lipogénesis ocupa ácidos grasos, ¿no? Pero pues ahí van. Y así como tenemos lipogénesis, tenemos lipólisis, que es la degradación de los triglicéridos. Y por último, tenemos cetogénesis, que es la síntesis de los cuerpos cetónicos, que esas son rutas metabólicas que, digamos, se activan de emergencia. Ahorita profundizamos un poquito más. Si visualizan, los primeros dos se enfocan a ácidos grasos para sintetizar o para degradar. Del 3 al 4 se enfocan a triglicéridos para sintetizar o para degradar. Y el quinto pues es como una alternativa que tenemos. ¿Alguna duda o algún comentario? Bueno, en cuanto a la síntesis de ácidos grasos, estos se sintetizan a partir de la acetilcolina o acetilcoenzima A, perdón. Esta acetilcoenzima A es el punto de antes de entrar al ciclo de Krebs. Acuérdense que tanto carbohidratos, lípidos o proteínas pueden entrar al ciclo de Krebs y entran gracias a la acetilcoenzima A. Entonces es una molécula que permite sintetizar tanto carbohidratos, proteínas o lípidos y los ácidos grasos, siendo la unidad más pequeña de los lípidos, pues también se sintetizan a partir de aquí. Dice que la síntesis de los ácidos grasos se da principalmente en el citoplasma de las células. No todas las células tienen la capacidad de sintetizarlo, pero en la gran mayoría del cuerpo sí. Por ejemplo, en las del tejido conectivo, que eso pues luego lo van a ver en histología. Pero donde se da principalmente es en hígado y en tejido adiposo, es decir, pues en el hígado y en la grasa. Hay algunos autores que mencionan que la grasa o las acumulaciones de grasa funcionan como un órgano. O sea, muchas veces no lo visualizamos como órgano como tal, o sea, como a veces lo visualizamos como parte de la piel, pero el tejido adiposo sirve como un órgano porque tiene muchas funciones también que regulan, por ejemplo, eh, regulan el hambre, regulan la temperatura y otras funciones que tienen que ver con las hormonas. Entonces, fíjense cómo aquí lo menciona también, que tienen esta capacidad para sintetizar más grasa todavía.
Importancia de esta ruta metabólica dice que es crucial para la formación de triglicéridos, fosfolípidos y utilizados en la síntesis de membranas celulares y almacenamiento de energía. Esta ruta metabólica pues es importante porque nos permite pues uno almacenar energía y dos pues formar parte de las células. O sea, como es la unidad básicamente de los lípidos, pues nos permite generar todas las funciones de los lípidos que ya hemos comentado anteriormente. Entonces, cuando comemos muchos carbohidratos, por ejemplo, mucho azúcar, se convierte a acetilcoenzima A y primero se llena el glucógeno. Entonces se almacena en hígado, se almacena en músculo y ya que saturamos nuestro almacenamiento de glucógeno, ese acetilcoenzima A, en vez de seguir entrando al ciclo de Krebs, empieza a sintetizar ácidos grasos y los ácidos grasos se sintetizan a triglicéridos y ya los triglicéridos se empiezan a almacenar. Eh, Esta ruta metabólica se activa por estímulo hormonal de la insulina o por niveles elevados de glucosa y ATP. Es decir, el cuerpo detecta que hay mucho ATP, es decir, ya hay mucha energía, ya no necesito generar más energía. ¿Qué hago entonces? La empiezo a almacenar en forma de ácidos grasos. Por eso la insulina también activa esta ruta metabólica. La insulina lo que hace es bajar los niveles de azúcar en sangre. Entonces, si comemos azúcar, glucosa, etcétera, primero glucólisis, luego glucogénesis, es decir, almacenar en forma de glucosa, en glucógeno, y luego síntesis de ácidos grasos. ¿Alguna duda o algún comentario con esto? Y pues aquí en la imagen estamos viendo un poquito de cómo funciona esto. O sea, hidratos de carbono, es decir, carbohidratos, empieza la glucólisis, entra el ciclo de Krebs, se genera energía, bla, bla, bla. Pero si se nos satura de energía de acetilcoenzima A, entra el ciclo de Krebs, citrato, otra vez coenzima A, y se va a sintetizar ácidos grasos. O se puede empezar a sintetizar, este es el comienzo para sintetizar proteínas, oxalacetato. Bueno, entonces, nomás para que visualicen cómo están conectadas las rutas metabólicas. ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, la betaoxidación de los ácidos grasos, pues es como el contrario. O sea, si la otra era síntesis, pues esta es degradación. Dice que la betaoxidación de los ácidos grasos son procesos catabólicos, es decir, de degradación, que descompone a los ácidos grasos en acetilcoenzima A. Y el acetilcoenzima A, pues se convierte, entra al ciclo de Krebs o lo que se necesite en ese momento el cuerpo. Entonces, básicamente es pasar de ácidos grasos a acetilcoenzima A. Y esta característica o esta ruta metabólica ocurre en las mitocondrias. ¿Por qué? Porque cuando entramos en oxidación de los ácidos grasos, el cuerpo lo que busca es generar energía. Entonces ocurren las mitocondrias, porque acuérdense que las mitocondrias son el organelo de las células que producen o que generan energía. Entonces ya la acetilcoenzima A, que se genera a partir de los ácidos grasos, entra el ciclo de Krebs. Y ya lo demás pues es historia, ¿no? Ya se la saben. Dice, la betaoxidación de los ácidos grasos genera moléculas de acetilcoenzima A para ingresar al ciclo de Krebs, producir ATP durante la oxidación completa de los ácidos grasos. ¿Qué estímulos activa esta ruta metabólica? El glucagón, que es la hormona contraria a la insulina, y la adrenalina. Ambas permiten o activan rutas metabólicas de tipo catabólico, es decir, para generar energía. Diferencia entre el glucagón y la adrenalina activa esto de manera como de emergencia, o sea, lo hace mucho más rápido eh, o en mayor cantidad también. Pues el glucagón, eh, pues, pues no necesariamente necesitamos estar en alerta para que se active. Entonces también bajos niveles de glucosa para proporcionar una fuente alternativa de energía. Primero, cuando dejamos de comer o entramos en ayuno,
primero empezamos a gastar nuestras reservas de glucógeno. O sea, primero la glucosa, luego el glucógeno y luego sigue la beta oxidación de ácidos grasos. Entonces, por eso participa la misma hormona, glucagón. ¿Alguna duda o algún comentario con esto? Bueno, em, si me pregunto por qué beta oxidación, la verdad no sé. Eh, no sé, porque no he leído de una alfa oxidación. Entonces, en fin. Dice, la oxidación de un ácido graso, la beta oxidación se refiere pues a la oxidación de los ácidos grasos hasta acetilcoenzima A. Ya después de la acetilcoenzima empiezan otras rutas metabólicas, que es la del ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Em, Ahorita les está diciendo que ocurre en la mitocondria, pero en sí la beta oxidación ocurre en el citoplasma de las células hepáticas. Y lo que continúa de la acetilcoenzima A sí ocurre en la mitocondria. Entonces ya la acetilcoenzima dice que ingresa a la mitocondria hepática por medio de la carnitina, bla, bla, bla. Sí que quiero hacer esa aclaración. La betoxidación de los... Aquí menciona que ocurre en las mitocondrias. No. Fíjense como aquí en el dibujito. Con razón, me había sacado de onda. Sentía que algo no estaba bien. Fíjense cómo aquí los ácidos grasos se beta-oxida acetilcoenzima A, y esta es la beta-oxidación de los ácidos grasos, o sea, este espacio. Y ya lo que continúa de la beta-oxidación sí ocurre en la mitocondria. Entonces, así como aquí lo menciona, ocurre en las células hepáticas, en el citosol, también ocurre en las células de la grasa. Y lo que continúa pues de este tipo de células pues ya ocurre en el hígado. Digo, en la mitocondria. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Bueno. Luego tenemos la lipogénesis. Esta pues básicamente es tomar ácidos grasos y convertirlas a triglicéridos junto con el glicerol. Dice, acuérdense, génesis pues es generación. Lipo pues generación de lípidos. Dice, es un proceso anabólico, es decir, de construcción que sintetiza triglicéridos a partir de ácidos grasos y glicerol. Dice, predominantemente ocurre en células hepáticas y células de la grasa o células adiposas. Dice, almacena energía en forma de grasa, proporcionando una reserva energética eficiente. Esta eficiencia se refiere a que en un gramo o en un espacio pequeño hay mucha energía. Eh, entonces, la grasa pues es básicamente un almacenamiento de grasa de largo plazo porque pues almacena muy gran cantidad de energía. ¿Qué estimula la lipogénesis? Eh, la insulina, que una vez que se sintetizan los ácidos grasos, continúa sintetizando ahora eh, los triglicéridos. ¿Qué otro estímulo lo va a acompañar? Altos niveles de glucosa y altos niveles de ATP para almacenar energía. Entonces, pues aquí está en la imagen pues un poquito de cómo ocurre. El glicerol, por ejemplo, aquí se recicla de grasas anteriores. Por ejemplo, dice lipólisis, tenemos glicerol y ya se empiezan a combinar con los ácidos grasos hasta formar los triglicéridos. ¿Dudas con esto? ¿Comentarios? Siento que andan muy seriecitos, pero bueno. Eh, Todo bien. Ay, ¿qué le piqué? Ahí está. Ya la última semana, ya sé. Y ya es el penúltimo tema. De hecho, vitaminas me lo voy a aventar en hoy y el miércoles. Está sencillo. Bueno, en lipólisis, pues es lo mismo. Bueno, es lo contrario de lo que acabamos de ver. Igual las hormonas que lo estimulan es el glucagón y la adrenalina, o sea, las hormonas contrarias a la insulina. Lo que hace la lipólisis es tomar los triglicéridos y convertirlos a ácidos grasos y glicerol.
y ya que el cuerpo pues haga lo que necesite hacer con los ácidos grasos y glicerol, pues esas son otras rutas metabólicas. Aquí, característica de la lipólisis, actúan las lipasas. Esta lipólisis también ocurre adentro de nuestras células o también podemos decir que ocurre durante la digestión de las grasas. Estas lipasas actúan, eh, actúan pues de manera normal para digerir y absorber las grasas. Em, pero, por ejemplo, ahorita tenemos a un perrito que tiene pancreatitis. Y lo que está ocurriendo con esta pancreatitis es que hay mucha liberación de lipasas. Es decir, están circulando muchas enzimas que degradan grasas en el perrito por la inflamación del páncreas. Porque pues estas enzimas se producen en el páncreas. Y pues el perrito empezó a adelgazar muy rápido y trae mucho dolor porque esta degradación rápida de la grasa también trae consigo inflamación. Entonces, de manera normal, pues podemos degradar nuestras reservas energéticas o nuestra grasita para pues generar más energía, ¿no? Aquí dice libera ácidos grasos para la producción de energía durante periodos de necesidad, ¿no? Pero pues cuando hay enfermedades, como el caso de la pancreatitis, eh, pues ya entra como una patología porque es de forma acelerada y como que el cuerpo detecta pues que algo está mal y empieza inflamación. Entonces le tocas tantito el abdomen a ese perrito y empieza a llorar. Está bien bonito, se llama Momo. Me da mucha ternura, les voy a enseñar una foto. Porque siempre tiene la lengua por fuera. Es un chihuahuita de 9 años. Que reportan que estaba pues más gordito. Empezó a, empezó a bajar de peso y a quejarse mucho. Siempre con su lengüita de fuera. Pero ya está bien, creo que hoy lo damos de alta. Por si tenían el pendiente. Bueno, la última ruta metabólica de los lípidos tenemos a la cetogénesis. Esta, chicos y chicas, no es una ruta metabólica de tipo eh, normal, por así decirla. Esta, como aquí menciona, proporciona una fuente alternativa de energía, especialmente durante la cetosis o en situaciones de ayuno prolongado. Eh, Básicamente es cuando no hay suficientes carbohidratos en la dieta. Entonces, eh, por ejemplo, de manera normal podemos entrar en lipólisis, pero cuando es muy tajante, ¿cómo lo explico? O sea, tienes tu rutina de toda la vida de que comes 3 veces al día, 4 veces al día y de repente un día no comes nada, puedes entrar en cetogénesis. Esta cetogénesis, aunque hablemos de génesis, también es un tipo de catabolismo, o sea, se degradan las grasas, pero se sintetizan cuerpos cetónicos. A esta ruta metabólica entran las personas que tienen diabetes, por ejemplo, que no liberan insulina. Entonces, como no hay liberación de insulina, no pueden entrar en las rutas metabólicas que hemos comentado y entonces tienen esta alternativa. Dice, la cetogénesis es un proceso anabólico que sintetiza cuerpos cetónicos a partir de ácidos grasos. Ocurre principalmente en las mitocondrias de las células del hígado. ¿Qué lo estimula? Ayuno prolongado, bajo consumo de carbohidratos eh, y elevados niveles de ácidos grasos. Aquí no lo menciono, ¿no? Pero pues también lo de la diabetes. Entonces, cuando hablan de la dieta keto, pues es esto, o sea, buscan entrar en cetogénesis. ¿Para qué? Para utilizar los ácidos grasos. O sea, fuerzan al cuerpo a utilizar los ácidos grasos. Dicho en otras palabras, fuerzan al cuerpo en degradar sus reservas de energía o su grasa, ¿no? Em, pues básicamente lo hacen sin dar carbohidratos. O sea, no dan carbohidratos, entonces se brincan todas las rutas metabólicas que al principio les decía. Primero, glucólisis, luego glucogénesis, luego lipólisis y luego la de los ácidos grasos, beta oxidación de ácidos grasos. Entonces, cuando eliminan
los carbohidratos en la dieta, se brincan esas rutas metabólicas y entran en cetogénesis. Lo malo es que estos cuerpos cetónicos se acumulan. El enfoque de esta ruta metabólica, o lo que se estudia, pues es la acumulación de los cuerpos cetónicos, que estos básicamente cambian el pH del cuerpo y, y pues ya hemos comentado mucho, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay modificación en el pH? Chicos y chicas, va a ser como, pues va a estar en su examen. Se los voy a poner también como actividad, pero es como el que ya han estado viendo, o como hicieron en el examen pasado. Entonces, por ejemplo, yo siento que está más fácil. Síntesis de ácidos grasos. ¿A partir de qué se producen los ácidos grasos? Generalmente los productos de los ácidos grasos son ácidos grasos, triglicéridos, fosfolípidos. ¿Qué función tiene y qué lo estimula? Pues ahí está. Son 5 rutas metabólicas. Pues aquí, por ejemplo, es acetilcoenzima A. Generalmente estos dos son como contrarios. Estos dos también son contrarios, entonces está más o menos fácil. Bueno, ahí están las respuestas. Y estas preguntas también se las voy a poner en el examen para que las vayan visualizando. Dice, ¿cómo se conectan las rutas metabólicas como la beta-oxidación y la lipogénesis para mantener la homeostasis energética en el organismo? O sea, ¿qué conexión tienen? Y luego dice, en situaciones de alta demanda energética como el ejercicio intenso, ¿cómo se activan las rutas metabólicas para garantizar su suministro adecuado de ATP? Aquí, por ejemplo, pues es qué hormonas se liberan y qué rutas metabólicas se activan. Y por último, ¿cómo se relaciona la liberación de insulina con la lipogénesis? Porque la insulina está muy relacionada a los carbohidratos, a la regulación de azúcar en sangre, pero también está relacionada con el metabolismo de las grasas, como lo hemos comentado. Entonces aquí pues les hago la pregunta, ¿no? Obviamente en el examen se las voy a poner con opción múltiple, pero pues para que las vayan visualizando, para que las vayan meditando. ¿Alguna duda, algún comentario? Quisiera decirles que hasta aquí la clase de ahora, pero no. Vamos a continuar con el tema de vitaminas. Bueno, si no tienen dudas con lípidos o con el tema de lípidos, pues les adelanto, ¿no? El examen incluye tanto lípidos como vitaminas. Vamos a empezar con las vitaminas. Pero antes de nada, yo sé que todos han utilizado la palabra vitaminas en su vida, pero ¿qué es lo que entienden por vitaminas? ¿Qué son? Curiosamente, incluso ya entre médicos, la otra vez les estaba preguntando a mis compañeros que sí que entienden por vitaminas y me dijeron pues nutrientes y yo, ajá, pero continúa. Y por ahí dijeron, pues son como proteínas, ¿no? Y yo, no. Y otra, son como activadores, más o menos. La otra dijo, pues son carbohidratos, ¿no? Y yo, no. Pues ahí va. O sea, como que, pues no se tiene, o sea, sirven, sí son nutrientes, sí, pero pues dicen, ah, no sé qué hacen. Bueno, eh, vamos a platicar un poquito de esto, pero sí, como dice, ¿quién era? Mario. Sí, sirven. Ajá, básicamente eso, o sea, activan o regulan. Pero lo que sí estaban lo correcto mis compañeros es que sí son nutrientes, ¿no? O sea, básicamente lo consumimos o lo abstraemos de los alimentos. Entonces las vitaminas aquí lo están definiendo como nutrientes orgánicos que se requieren en cantidades pequeñas en la alimentación del organismo animal. Las vitaminas empezaron
a descubrir al principio como hay personas que, o sea, había personas que solamente como que comían cierta cosa, no sé, por así, que comían pura carne, no comían verduras, entonces estaban desnutridos y veían que como que perdían ciertas, no funciones como tal, pero tenían ciertos síntomas y no eran ni infecciosos ni nada, o sea, eran más relacionados a los nutrientes. Entonces, aunque pudieran generar energía, o sea, aunque estuviera este ATP y pudieran continuar con su energía, había como ciertas características que no funcionaban bien en su cuerpo. Entonces ahí empezaron a nombrar a las vitaminas. O sea, porque no son ni carbohidratos, ni lípidos, ni proteínas. Entonces, son una mezcla de, o bueno, son moléculas, pero son muy diferentes entre las vitaminas, entre ellas. Entonces, como que era difícil como clasificarlas. Entonces, conforme se iban descubriendo, se les iban poniendo nombre A, B, C, D, E, F, G, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los que viajaban, o sea, de que estaban de que en el viejo mundo, España y el continente europeo, y se venían para América, en el barco pues se traían frutos secos principalmente y, no sé, X comidas, pero no tenían como la dieta completa. Entonces ahí se fueron dando más cuenta de qué alimentos necesitaban una vez que llegaron para quitar los efectos que traían. No sé si me expliqué, pero bueno, sí, del escorbuto, que es la deficiencia de vitamina C. Sí, sí, básicamente, eh, sí, durante los viajes traían como alimentos que pudieran conservar, como menciona Mario. Si eres tú, ¿verdad? Se me va el rollo. Eh, bueno, pues Mario. Entonces traían ciertos alimentos, pero no tenían una dieta completa. Entonces empezaron a tener de que la piel seca, no me acuerdo de los otros síntomas, pero pues se veía mucho en la piel seca. Pues era el escorbuto, que no tenían una dieta completa, no tenían vitamina C y, y pues llegaban, comían cítricos y los síntomas empezaron a desaparecer. Entonces empezó a relacionar mucho como problemas nutricionales con ciertas funciones. En fin, las vitaminas dice que constituyen un grupo de sustancias muy heterogéneas, es decir, son muy diferentes entre ellas. Si comparamos, por ejemplo, los carbohidratos, pues tienen muchas cosas en común. Si comparamos a las proteínas, pues igual, ¿no? Entonces, en este caso son heterogéneas, son varios como componentes que lo constituyen. Y pues se necesitan en cantidades pequeñas, en comparación con las proteínas, grasas y carbohidratos, ¿no? Y lo que hacen, como ahorita lo comentaba Mario, regulan o activan ciertos procesos fisiológicos. Entonces, lo podemos manejar como sustancias orgánicas de estructura sumamente complejas. Em, por ejemplo, aquí voy a hacer como la aclaración. Ya ven que los productos dicen, adicionado con vitaminas y minerales. Entonces, ambos tienen como la misma función. Activar o regular funciones fisiológicas. Las vitaminas son de origen orgánico y los minerales pues son de origen inorgánico, ¿no? Entonces, anteriormente yo les he comentado que las vitaminas y los minerales son o tienen una relación directa con las enzimas y las mencionamos como coenzimas o cofactores. Pero en realidad no es eso, ¿no? O sea, las vitaminas no son estrictamente coenzimas, pero activan a las enzimas. Bueno, ahorita voy a profundizar en eso. Dice, la carencia de las vitaminas causa síntomas específicos en los organismos animales. Entonces ahí es donde se empezaron a visualizar, porque el tipo de dieta o la carencia de ciertas vitaminas generaba ciertos síntomas en específico. Las vitaminas participan como metabolitos especiales en diferentes reacciones, es decir, en diferentes rutas metabólicas. Entonces sirven como un componente catalítico. Sin las vitaminas no se activan las enzimas.
Por eso les digo, funcionan muy similar como los cofactores. Algunas de hecho activan cofactores o algunas cuando las consumimos se convierten en cofactores, es decir, se metabolizan a cofactores. Entonces están directamente relacionados con las enzimas y con los procesos metabólicos. Entonces, por eso es bueno consumir vitaminas porque hacen más eficiente nuestro metabolismo. Y pues con FAO, ¿no? Pero en concentraciones pequeñas, no se ocupan mucho de estas, para que nuestro organismo funcione correctamente. Si hay más vitaminas de lo normal, pues es más eficiente. Digo, si tenemos mayor consumo de vitaminas, eh, tenemos procesos más eficientes. Si consumimos en exceso vitaminas, es muy difícil que exista una intoxicación por vitaminas. Generalmente tenemos mecanismos que lo desechan, por ejemplo, por la orina o por las heces. Eh, o sea, no es como que consumamos muchísimo alimento y de ahí nos intoxiquemos de las vitaminas. Pudiera pasar, por ejemplo, si nos tomamos muchas pastillas o muchos suplementos alimenticios que vengan con pastillas, pero no está documentado, no está muy bien documentado porque pues se ¿cómo se dice? Pues se comen muchas pastillas de vitaminas ni nada. Sí, pero, o sea, ocupas extremo, o sea, ocupas mucha dosis de vitamina, pues. Permítame tantito. No, es que me estaba sonando, no podía ni hablar, no podía respirar. Pero les quité el micrófono y voy captando que en el video de YouTube sí se va a escuchar. Y bueno. Dice, no es necesario para su definición. Es decir, que para definir las vitaminas, perdón, eh, no es necesario que las mencionemos que están en pequeñas cantidades en los alimentos. Pero bueno, ¿de dónde obtenemos las vitaminas? Eh, sí, en parte por la dieta, pero la mayoría se obtienen a partir de microorganismos. Por eso, bueno, desde como el 2019, 2018 a mí me tocó estar viendo que había mucho enfoque a la microbiota, porque no nomás, eh, o sea, se sabe, ¿no? Que tenemos bacterias y microorganismos en el intestino, pero en realidad hay una simbiosis muy estrecha entre pues, el organismo animal y la microbiota. De hecho, por ejemplo, un gran porcentaje de las personas que padecen depresión, por ejemplo, está relacionado a una mala microbiota, una mala proporción de microbiota en su intestino. Entonces, así como también regulan eh, cierta digestión en nosotros, también proporcionan nutrientes. Gran parte de los nutrientes que proporcionan la microbiota intestinal son las vitaminas. Entonces, ahorita, por ejemplo, ahí en el hospital hay mucho enfoque también para mantener una microbiota saludable en los pacientes. Y sí se nota mucha diferencia cuando hacemos o complementamos el tratamiento ¿cómo se dice? Probióticos a cuando no se recetaban. Como que por ejemplo, los problemas gastrointestinales y así se curan mucho más rápido o hay mejores evoluciones. En fin, la microbiota proporciona gran cantidad de vitaminas y también pues cuando las consumimos. Dice, otros ingresan, es decir, no nos comemos las vitaminas como en estado de provitaminas, es decir, como un precursor de vitaminas. Ya dentro de nosotros se transforman, se metabolizan a vitaminas como tal. ¿Qué es lo que ocurre en realidad con la microbiota? O sea, nosotros comemos el alimento y en el alimento vienen como provitaminas, no tienen la función concreta de vitaminas, pero la microbiota las metaboliza y ya nos sirven, las absorbemos nosotros como vitaminas. También las podemos sintetizar.
En el caso de los humanos, nosotros nomás podemos sintetizar la vitamina D eh, y la vitamina K, creo. Em, pero, pero quienes se encargan principalmente de metabolizar estas moléculas son las plantas. Y poco a poco, pues nosotros se van distribuyendo en la cadena alimenticia. Y bueno, las vitaminas se clasifican por su solubilidad. O sea, aparte de clasificarse como A, B, C, D, E, F, G, etcétera. Bueno, no, G y esos no, pero sí, pues A, B, C, D. Em, Se clasifican principalmente por su solubilidad. Tenemos las liposolubles y tenemos las hidrosolubles. Las hidrosolubles son más fáciles, es la vitamina C y todo el complejo B. Y las liposolubles son todas las demás, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina K, em, y sus derivados, ¿no? Entonces dice las vitaminas liposolubles son solubles en aceites, grasas y disolventes de estas mismas. Son consideradas como estructuras químicas como lípidos, o sea, pues son como lípidos. Y las hidrosolubles, pues ya se los dije, ¿no? Es el complejo B, que es B1, B2, B12, B6 y la vitamina C. Entonces, características de las hidrosolubles dice que predominan aquellas que deben a su importancia biológica como su participación como coenzimas. Básicamente, estas tienen un mayor enfoque a participar como coenzimas, es decir, como a activar enzimas en procesos metabólicos. Dice, se incluye la vitamina C y todo el complejo B, que comprende más de la mitad de las vitaminas conocidas. O sea, las vitaminas B son como 6 o 7, no me acuerdo. Eh, entonces, las hidrosolubles son las que están en mayor proporción en las vitaminas. Y pues anteriormente la vitamina G, perdón, a la vitamina B12, que es la riboflavina, se le conocía como vitamina G. La vitamina H como biotina, etcétera, ¿no? Pero después que se conoció la estructura molecular y que se pudieron clasificar mejor según su función, se les cambió el nombre a estas vitaminas, que antes estaban así, vitamina M, vitamina P, pues se les cambió el nombre a B12, BC, eh, a ver, no me acuerdo cuál es la biotina, la B4, no sé, en fin. Entonces, después de que se empezaron a conocer mejor las vitaminas, se empezaron a reclasificar según sus características. Y de ahí a que tengamos muchas vitaminas B, que es todo el complejo B, y pues poquitas de la A, poquitas de la C, etcétera. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Bueno, en la liposoluble dice aquí que comprenden cuatro grupos. Tenemos las vitaminas A, aceroftoles, vitamina D, que son los calciferoles, E, tocoferoles, K, filoquinonas y otras vitaminas que tienen menor importancia, que no están muy bien estudiadas. Bueno, al menos en la bibliografía con la que me basé aquí, no, no, se, no se incluían. Entonces, las vitaminas liposolubles tienen diferentes funciones, o sea, sí tienen funciones diferentes muy marcadas y de hecho, por ejemplo, la vitamina K tiene un enfoque muy, o sea, está muy enfocada a la coagulación de la sangre. Entonces, en problemas o en coagulopatías, nosotros suplementamos con vitamina K. La vitamina A, por ejemplo, pues está muy referenciada tanto al sistema inmune como a la vista. La vitamina D es más que nada, tiene una relación con el calcio ¿cómo se dice? Asimilar el calcio, pero no es asimilar. Bueno, tiene efecto con el calcio. Y la vitamina E no me acuerdo ahorita, de la piel. Bueno, dice, las vitaminas solubles tienen funciones muy diversas entre ellas, tanto en animales como en vegetales. En el caso de los vegetales, son las principales responsables de la síntesis de estas vitaminas. Y en el caso de la vitamina A y D, dice se forman en los animales a partir de precursores sintetizados por las plantas. Al final de cuentas, pues las plantas son las que sintetizan ya sean a las vitaminas como tal o a precursores que nuestra microbiota se va a encargar de sintetizar. Em, Esto ya se los había comentado.
Antes, como no se sabía a ciencia cierta qué eran las vitaminas, simplemente fueron dando cuenta por el tipo de nutrición que tenían. Se les empezó a nombrar por orden sucesivo así en alfabeto. Vitamina A, vitamina B, vitamina C, etcétera, ¿no? Y después, cuando se empezaron a conocer mejor las vitaminas, empezaron a agregar como subtipos, con la A1, A2, en el caso de la vitamina B, pues ya lo mencionamos, hubo una reclasificación de las vitaminas, etcétera, ¿no? Y el enfoque era que tengan propiedades análogas, es decir, similares. Aunque tengan distinto origen biológico, pues se clasifican según su función más que nada. Y para hacer como cierta diferencia entre las coenzimas y las vitaminas, eh, las coenzimas nosotros las sintetizamos. Por ejemplo, la coenzima Q, bioterina, etcétera. Esas nosotros las sintetizamos como tal. Y las vitaminas las tenemos que obtener ya sea como precursor del alimento o directamente en el alimento. Dice, existen determinadas sustancias semejantes a las vitaminas que los organismos pueden sintetizar en cantidades suficientes para facilitar las reacciones catalizadas por enzimas. Eh, pues básicamente eso. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Porque ahorita les comentaba, ¿no? Las vitaminas funcionan como coenzimas, pero las vitaminas se tienen que activar, por así decirlo. Y pues las coenzimas no, nosotros tenemos genes que permiten la síntesis de estas moléculas. Aunque hay algunos autores que sí lo manejaban como, como iguales o similares, pero pues sí eran autores como más viejitos. Entonces yo creo que hubo como o sea, como que quisieron hacer más estrictos en las definiciones de vitaminas y coenzimas y pues de ahí ahora estas diferencias. Bueno, esto lo voy a comentar más adelante, ¿no? Pero en sí las vitaminas no tienen funciones tan específicas. O sea, se relacionan como funciones generales. Y ya nosotros las como que las empezamos a relacionar más como a ciertos sistemas. Pero lo que hacen es ayudan a catalizar ciertas funciones. Ya sea como el que dice directa o indirectamente. Ya sea que funcionen como coenzimas directamente o que activen coenzimas o que se activen o se conviertan a coenzimas. Entonces hay vitaminas que las relacionamos, por ejemplo, a la vista, a una mejor circulación sanguínea, a una mejor reproducción, una piel más bonita, etcétera, ¿no? Aquí les voy a poner rapidito esta tablita, que es lo que hacen las vitaminas. Así las consumimos, así está una vez que se activan como coenzimas, y estas son las funciones. Entonces, por ejemplo, tienen funciones de oxidorreducción, descarbonización, es decir, si se fijan, son funciones generales. Transferencia de grupos de un carbono, etcétera, ¿no? La vitamina D sí tiene una función como más específica, metabolismo del calcio y fosfato. Vitamina E, antioxidante, etcétera. Que son las liposolubles, fíjense cómo las liposolubles sí tienen como una función más específica. Pero esto, pues sí se los voy a platicar más adelante el miércoles. No sé si tengan dudas, comentarios, quejas, sugerencias.